Saludos a todos, espero que estén todos bendecidos, guardados, protegidos en el Señor. Estamos en un día de un tiempo muy diferente, de un tiempo muy extraño. Estamos viviendo tiempos que creo que nadie ha vivido antes. Están seguramente ustedes en sus casas, con sus familias, como lo estoy yo y como lo están millones de personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque estamos agobiados, amenazados por una pandemia, por un virus que seguramente han escuchado, ha causado ya miles de muertos y miles, tal vez más todavía, de contagiados, y que se espera que contagie a muchas personas, a millones de personas, de habitantes del mundo. Es un tiempo muy extraño porque todos hemos entrado en un tiempo de pausa. Nuestros trabajos, nuestras labores cotidianas, nuestras relaciones, todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que hemos construido, de alguna forma ha entrado en un tiempo de pausa, un tiempo de espera, porque se nos ha dado las instrucciones, la orden por la autoridad de refugiarnos en nuestras casas para evitar ser contagiados y para evitar contagiar a otros. Por eso este tiempo es un tiempo que nos hace preguntarnos muchas cosas, que nos hace cuestionarnos muchas cosas acerca de lo que somos, del lugar al que vamos, del destino que tenemos y sobre todo de si existen respuestas dentro de nuestra vida espiritual, dentro de lo que creemos, dentro de nuestra fe para este tiempo tan extraño. Por eso este mensaje que hoy he querido compartirles por inspiración en el Espíritu se basa fundamentalmente en algo que es absolutamente necesario para todos nosotros, para afrontar este tiempo, para poder estar de acuerdo con lo que estamos viviendo en una sintonía espiritual, en un entendimiento de los tiempos que estamos pasando. Necesitamos una fe especial, necesitamos una fe diferente a la que tal vez hemos tenido hasta ahora. La fe tiene muchos componentes, tiene muchos elementos, pero hay algo que se necesita para vivir estos días que estamos viviendo. Y por eso la fe que necesitamos, la fe que requerimos, es una fe valiente, es una fe valerosa, es una fe arrojada, es una fe osada, si ustedes quieren, porque si no creemos de una manera especial, si no decidimos dar unos pasos de fe que son necesarios, probablemente vamos a quedar agobiados por el tiempo de esta pandemia, probablemente vamos a vivir angustiados cada día más porque estamos recién al comienzo de una cuarentena obligatoria y va a haber mucho tiempo en el cual nuestros pensamientos, nuestra mente va a infundirnos temor. Las informaciones que estamos recibiendo por redes sociales son terribles, confusas, contradictorias, infunden miedo. Algunas son reales, pero muchas son falsas. Y en ese temor que se nos ha levantado a todos, estamos también entrando en un temor espiritual, porque como ustedes lo saben, el temor causa desesperanza y la desesperanza nos puede erosionar la fe, nos la puede poner de una manera muy disminuida y probablemente terminemos alejados de Dios, alejados de su voluntad, desesperados y desesperanzados. Vamos a mirar algo que que la Biblia nos habla sobre una persona, que ustedes tal vez han oído muchas veces,
vivía un tiempo durante muchos años, tal vez parecido a este que estamos viviendo hoy. En Marcos 5, perdón, el versículo 24 en adelante, habla de la mujer del flujo de sangre. Ustedes han escuchado tal vez muchas veces este mensaje, pero hoy creo que es muy pertinente hablar nuevamente de esta mujer, que incluso está contada no solamente en el Evangelio de Marcos, sino también en el de Mateo y en el de Lucas, porque hay como la intención de que esta historia quedara muy profunda en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque esta historia no es solamente de una fe normal, como la que hemos visto en otros milagros, en otras historias que cuenta el Evangelio, sino que es una fe totalmente sobrenatural, es una fe incluso que asombra, porque nace en una mujer que está agobiada, en una mujer que está aislada, en una mujer que está restringida y está marcada y señalada por todos. Marcos cuenta, pueden buscarlo ahí en sus Biblias, en Marcos 5, como les digo, versículo 24, que Jesús iba caminando por las calles de Jerusalén y que una gran multitud lo seguía y lo acosaba, lo apretaba. Y una mujer que estaba muy cerca de allí, que lo veía pasar, se dice que estaba muy enferma porque padecía un flujo de sangre que la tenía en esa situación durante 12 años. Y que esta mujer había ido a muchos médicos buscando una solución a su enfermedad y que había gastado todo lo que tenía y que nada le había aprovechado y antes había empeorado. Hagamos una pausa ahí para que miremos cómo se generan las similitudes con el tiempo que vivimos. Las instrucciones que hemos recibido para poder afrontar esta pandemia, esta enfermedad, es que nosotros tenemos que distanciarnos unos de otros, restringirnos, meternos en nuestras casas y no volver a salir. Las mujeres que sufrían este tipo de enfermedad en el tiempo bíblico tenían que hacer lo mismo. Eran mujeres que tenían, o personas que tenían, porque no solamente podían ser mujeres, habían leprosos, habían otros tipos de enfermedades, tenían que quedarse en sus casas y nunca más volver a salir. Y si salían no podían dejarse ver de nadie, ni mucho menos dejarse tocar de nadie, ni tocar a nadie. Y las cosas que podían tocar ellas o ellos, digamos los muebles, la ropa, todo lo que había en su entorno, todo estaba maldecido, estaba contaminado. Por lo tanto, eran repudiados, rechazados, porque nadie quería acercarse a ellos y nadie permitía que estuvieran digamos, en su proximidad. Y es una similitud muy manifiesta porque, como ustedes ven, es lo mismo que nos dicen ahora. No podemos tocar cosas que otros han tocado, no podemos acercarnos a otros porque eso genera un riesgo de contagio. No podemos besarnos en la mejilla, no podemos abrazarnos, no podemos manifestarnos emocionalmente. Tenemos que mantener una distancia social muy grande, porque pues vivir a 1,5 metros, 2 metros de otro, eso genera distancia. Y aún así, de todas maneras, todos tememos un contagio a nuestro alrededor. Nos da miedo tocar puertas, nos da miedo tocar pasamanos, tocar a otra persona, tocar alimentos, porque podemos contagiarnos. Y eso implica que hay una restricción, que hay un aislamiento, que hay un señalamiento. Incluso hay personas que han sido señaladas porque sencillamente resultaron enfermas con el COVID-19 y entonces sus vecinos, las personas que vivían a su alrededor, su propia familia, les empiezan a tener temor, se les alejan o no quieren saber de ellos. Incluso los vecinos
empiezan a señalarlos y a denunciarlos a las autoridades porque dicen que no deben estar ahí, que deben estar en el hospital. Esta mujer vivía eso y lo vivió durante 12 años. Y no tenía ninguna esperanza de sanación porque se cuenta que había gastado toda su fortuna en tratar de salir adelante, en tratar de ser curada. Pero eso también nos lleva a otra similitud. En Marcos se dice que la mujer había gastado todo lo que tenía y que nada había aprovechado y que antes le iba peor. Y es también asombroso la relación que hay con esto, porque miren, los países que están siendo agobiados en este momento por una curva de epidemia más alta de lo normal, como Italia, como Francia, como España, son países del primer mundo, son países que comparados con nosotros son países ricos, son países que tienen todos los recursos y que, por ejemplo, pues, le llegan noticias que ya están totalmente copados en sus sistemas de salud y no han podido con la epidemia. Se han gastado millones y millones de dólares y no han podido con la epidemia. Y aunque pudieran gastar más, todo indica que si no se restringen, que si no se cumplen las normas que hemos hablado, pues no van a solucionar este problema y que probablemente se siga expandiendo. Eso es una situación de agobio, de desesperanza, de desespero, y es exactamente la misma situación de esta mujer. Y en el Evangelio de Marcos dice que cuando ella oyó hablar de Jesús y lo vio pasar, se fue por detrás, en medio de la multitud, y tocó el manto de Jesús. Y que se decía a sí misma que si tocare tan solo el manto, yo seré sana o yo seré salvo. Y ese es el momento que estamos viviendo. Pareciera que nada, ni el dinero, ni el poder, ni la medicina, ni la ciencia, ni ninguna actividad humana, ni ninguna facultad, ni ningún poder humano ha podido detener este virus. Y que al final lo único que ha quedado es cumplir una restricción, lavarse las manos como hemos oído muchas veces y tener algunas medidas higiénicas. Pero al final nada de eso nos garantiza una sanidad o una inmunidad frente al virus. Y por eso en la misma situación, en el mismo pensamiento de esta mujer, ella lo único que podía pensar era que si tocaba el manto de Jesús, podía ser salvo. Eso nos lleva a un recurso casi que final. Nosotros tenemos a un Dios, a un Jesús, a un Señor que es todopoderoso. El Dios en el que yo creo, en el que ustedes creen, en el que los creyentes creemos, es un Dios todopoderoso. Es un Dios que salva, es un Dios que sana, es un Dios que protege, es un Dios que puede derrotar cualquier enfermedad, cualquier pandemia, cualquier virus. Pero necesitamos dar un paso hacia Él. No es que Él venga a nosotros a tocarnos para salvarnos, sino que nosotros tenemos que ir hacia Él. Y esa es la primera lección que nos enseña esta mujer. Necesitamos buscar a Él. Necesitamos ir detrás de Él. Necesitamos movernos dentro de la multitud que lo rodea, y la multitud pueden ser muchas cosas. La multitud de versiones, la multitud de mensajes, la multitud de ruido, la multitud de información que hay alrededor de todo esto, que parece tapar la figura de Jesús, que parece que no existiera porque está taponada, porque está velada por todas estas cosas. Pero necesitamos ir hacia Él. Esta mujer se mueve hacia Él. Y en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo, dice que ella se fue
detrás de él en medio de la multitud. Y enseguida el que tocó el manto, la fuente de sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Y dice también Marcos que luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? De Jesús venía un poder muy grande. En el Señor hay un poder tan grande que es inimaginable para nosotros. Pero lo conocemos, lo hemos visto el poder de Dios en acción, hemos visto los milagros, los prodigios, hemos visto muchas cosas sobrenaturales en nuestras vidas, la hemos leído en la palabra, la conocemos desde hace mucho tiempo, la hemos visto en otros, y sin embargo a veces dudamos, a veces no creemos, a veces pensamos que las circunstancias, que las enfermedades, que las penurias de este mundo son más poderosas y más fuertes que él. Sin embargo, cuando escuchamos en este pasaje que Jesús sintió cuando la mujer lo tocó, y es que el toque de ella no fue algo fuerte, ella no cuenta la palabra que lo haya jalado o que haya sido una acción, pues digamos, muy violenta como para que él se sintiera. Simplemente tocó el borde del manto, pero el poder de la fe de esta mujer se movió y movió el poder de Jesús. Es un poder contra un poder, es un poder sobre un poder. El poder del que sana, el poder del que salva y el poder de la fe del que anhela ser salvado, del que anhela ser curado. Es el tiempo que vivimos para que podamos buscar nosotros ser sanos y ser salvos en un tiempo en donde hay muchas dudas, donde hay mucho temor. Entonces, si la mujer pudo mover su debilidad, su incredulidad, su aislamiento, su señalamiento, su pecado, si quieren, para buscar lo que necesitaba de Jesús, nosotros también necesitamos movernos hacia Él para encontrar lo que necesitamos de Él en un tiempo como el que vivimos. Necesitamos romper las barreras, necesitamos movernos a través de las dificultades, de los obstáculos, de la incredulidad, para tocar a Jesús. Decíamos entonces que esta fe de esta mujer nos enseña que los tiempos como los que vivimos requieren de una fe muy diferente, de una fe muy especial, y que ella se había movido en torno al impulso que esa fe le daba, y que el poder de su fe, a pesar de que era una fe sencilla, una fe nacida de una necesidad tan tremenda como la que ella tenía, fue una fe muy poderosa, porque al momento en que ella tocó el manto del Señor, el Señor sintió el poder que salió de él, así lo dice Marcos, y ella fue sana por el poder que salió de él, pero también por el poder de atracción de la fe que ella tenía. Era una fe que buscaba y que conseguía lo que en ese momento anhelaba a través de ese acto de valentía que tuvo frente a Jesús. Y es que esta fe tiene al menos 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que debemos enfrentarnos a lo que nos separa de Dios en este tiempo. No importa el juicio, no importa la opinión de los demás. La multitud que narra la historia, como les decía, era multitud de muchas cosas, de muchos obstáculos, de muchas dificultades, pero nosotros debemos movernos en medio de la dificultad, en medio de la opinión contraria, en medio de la incredulidad del mundo, en medio de las noticias falsas, en medio del temor, para lograr tocar el manto de Jesús, para acercarnos a Él y sacar de Él el poder que necesitamos. Lo otro que necesita esta fe es la de convencernos del poder de Jesús.
de convencernos del poder del Señor para obrar en las circunstancias que vivimos. No importa lo grande, no importa lo masiva, no importa lo difícil que parezca ser. En este momento, por ejemplo, uno escucha, lee y oye, le llegan de todo tipo de mensajes de personas desesperanzadas porque este confinamiento, esta cuarentena está por destruir muchas cosas, empleos, empresas, futuros, anhelos, sueños, economía, las obligaciones básicas, las cosas que necesitamos en todos los niveles, desde el más pobre hasta el más rico, está en una incertidumbre total. Y eso entonces hace que nosotros dudemos. Y la única forma en que nosotros realmente logramos que el Señor actúe sobre nuestras vidas y sobre la vida del mundo y sobre la vida de la iglesia es convencernos que Él lo puede hacer. La palabra dice que esta mujer había oído de Él, no lo había visto, había oído de Él. Nosotros no solamente lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos percibido, lo hemos hecho realidad en nuestras propias vidas. Y hemos visto las cosas que han transformado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras circunstancias. Por lo tanto, debemos tener más convicción, tenemos que convencernos aún más de que Él puede actuar. Lo otro que debe mover esta fe es atrevernos a tocar el manto. Y tocar el manto en estas condiciones es tener la humildad de podernos inclinar, de podernos quebrantar, de poder doblar nuestra rodilla, de poder ir como fue esta mujer prácticamente arrastrándose a los pies del Señor para obtener de Él su perdón, su misericordia, su salvación. Nos toca creer también que Él puede hacer ese milagro, que solo tocando el manto podríamos obtener ese milagro. No necesitaríamos nada más, no necesitaríamos, ni siquiera Jesús la miraba a ella, ni estaba consciente de su necesidad, ni de su presencia, ni de su existencia, pero aún así se realizó el milagro. Nosotros somos hijos de Dios, nuestra fe nos hace hijos de Dios, nuestra vida nos hace hijos de Dios, hemos sido comprados con precio de sangre. Por lo tanto, ¿cómo no podríamos nosotros creer que esa necesidad, que ese clamor que nosotros tenemos como iglesia, como miembros de la iglesia, no va a generar ese efecto en Jesús, en el corazón de Dios? Necesitamos también confesar el pecado, confesar la falta, porque el mundo está viviendo lo que está viviendo por desobediencia, está viviendo porque ha estado apartado de Dios, está viviendo porque se ha alejado de Dios, está viviendo lo que está viviendo porque conocemos cómo se vive en el mundo ahora, y por lo tanto ese pecado lo tenemos que confesar. No importa que no lo tengamos sobre nuestras propias vidas, pero es un pecado de la humanidad, y lo que hay en este momento es sobre la misma humanidad. Así que, amados, nosotros tenemos que, claro que Jesús, en este caso de la viuda, de la mujer con el flujo de sangre, tuvo una actuación que es un poco anómala frente a lo que hemos visto en otros milagros. Es distinta porque ahí ni siquiera actúa Jesús directamente, pero es tal vez un milagro muy poderoso, es tal vez una enseñanza muy poderosa sobre la fe, porque mire que al final en Marcos, en el pasaje que estamos leyendo, Él le dice a ella, después de que la mujer temiendo y temblando y sabiendo que ella ya había sido sanada, vino y se postró delante de Él, dice el Evangelio, y le dijo toda la verdad, y le confesó. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Entonces, lo que nosotros necesitamos de Jesús hoy es primero que nuestra fe sea empoderada por Él, que sea avivada, que sane nuestro cuerpo espiritual como puede sanar nuestro cuerpo natural, que nos dé su paz, que nos llene de paz, que llene nuestra mente de paz y que sane nuestro cuerpo después de toda la aflicción que ha venido sobre nosotros y sobre la iglesia. Amados, creamos hoy, creamos en Él,
busquémoslo a Él y esperemos en Él con confianza. Amén.